El 23 de diciembre de 2021, el gobierno chino reestructuró estratégicamente tres grandes empresas de tierras raras y creó un nuevo conglomerado controlado por el Consejo de Estado de China, China Rare Earth Group Company. Los medios de comunicación oficiales chinos lo calificaron de nave nodriza de tierras raras. ¿Cuál es la intención de Beijing tras este movimiento? Las tierras raras son conocidos como el oro industrial, un término genérico para 17 elementos metálicos. Aunque se utiliza en grandes cantidades, es indispensable en muchos campos críticos como la industria de defensa, la información electrónica, la fabricación de alta gama, la industria aeroespacial y la fabricación de automóviles ecológicos. Las tierras raras no son raras en el mundo como su nombre indica. En 2020 China tenía 44 millones de toneladas de depósitos de tierras raras. Otros países como India, Australia, Estados Unidos y Vietnam tenían depósitos de diversos tamaños de un total de 120 millones de toneladas de depósitos de tierras raras en todo el mundo. También es posible que se descubran nuevas reservas en el futuro. La minería de tierras raras tiene un impacto en la ecología local. Su separación y fundición requieren muchos productos químicos y todo el proceso es muy contaminante para el medio ambiente. Por eso, durante mucho tiempo, a las empresas occidentales no les importó importar tierras raras de China, convirtiéndose en el mayor exportador mundial de tierras raras. A partir de la década de 1990, gracias a la mano de obra barata y a las bajas normas medioambientales, China pudo reducir el coste de la extracción y el refinado de tierras raras, exportando tierras raras a un precio ínfimo. Este modelo de exportación de dumping ha derrotado a sus productores competidores en Occidente. Al mismo tiempo, el gobierno chino ayudó a establecer 5 laboratorios nacionales de tierras raras bien financiados. En 2021, China tuvo más patentes de tecnologías de tierras raras que Estados Unidos y el resto del mundo juntos. En 2020, China controlaba el 54% de la capacidad mundial de extracción de tierras raras y el 85% de la capacidad de refinado de tierras raras. Es el único país que tiene una cadena industrial completa de tierras raras y ha dominado prácticamente ciertos segmentos de esta cadena. Más del 80% de las tierras raras de Estados Unidos y el 95% de las de la Unión Europea se importan de China. A finales de 2021 se creó el China Rare Earth Group Limited, un conglomerado de propiedad estatal que señala la intención del Partido Comunista Chino de controlar el suministro mundial de tierras raras. China Rare Earth Group tiene su sede en la mejor y mayor zona minera de tierras raras del sur de China. Esta empresa combina la investigación, la producción y las fuentes mineras. Ha creado un nuevo panorama de un grupo de tierras raras en la provincia de Jiangxi, en el sur de China, y otro en Mongolia Interior, en el norte, rompiendo la anterior coexistencia de 6 grupos de tierras raras en China. Según los medios de comunicación chinos, la creación de esta nueva empresa aumentará aún más el poder de negociación de China en el mercado mundial de recursos de tierras raras. El Wall Street Journal analizó el asunto diciendo que China podría tener poder de fijación de precios si tuviera una cuota de mercado superior al 50%. En otras palabras, el objetivo de la estrategia de fusión y reestructuración del Partido Comunista Chino es aumentar el poder de fijación de precios de Beijing sobre las tierras raras a nivel mundial y ampliar su influencia en este campo. También es ganar fichas de negociación para frenar a Estados Unidos o para advertir a los países que se alinean con él. Por ejemplo, los países con tecnología avanzada dependen de las tierras raras de China. Cuando China sea sancionada por Estados Unidos y otros países en el ámbito de la tecnología avanzada, ¿utilizará Beijing la tierra rara como moneda de cambio para obtener esas tecnologías clave? Los países que tienen la tecnología no tienen por qué dar la tecnología más avanzada al Partido Comunista Chino, pero este podría darles a cambio la tecnología que estaba disponible hace 3 o 5 años, lo que sería rentable para ambas partes. Es muy probable que esta sea una de las intenciones del Partido Comunista Chino. Sin embargo, para lograr estos objetivos, Beijing se enfrenta a una serie de grandes retos. En 2010, cuando surgió el conflicto de las islas Senkaku o Diaoyu entre China y Japón, China utilizó por primera vez su arma de tierras raras. Suspendió la exportación de tierras raras a Japón durante 2 meses. Esto provocó una conmoción en la comunidad internacional, ya que países como Estados Unidos se dieron cuenta de repente que dependían en gran medida de China para el suministro de un producto crítico. La industria tecnológica japonesa se vería paralizada en su conjunto si no encontraba nuevas fuentes de tierras raras.
En ese momento los japoneses se dirigieron al mayor productor de tierras raras de Australia, invirtieron a un tipo de interés muy bajo y establecieron una cadena de suministro sin China. En marzo de 2012, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea demandaron conjuntamente a China ante la Organización Mundial de Comercio, alegando que sus cuotas de exportación y sus aranceles sobre 3 materias primas eran incompatibles con las normas de la OMC y con sus propios compromisos de adhesión a la organización. China acabó perdiendo el caso. En los 10 años transcurridos desde entonces, ha tomado forma una cadena de suministro de tierras raras, independiente de China, que Estados Unidos y sus aliados se han esforzado por crear. La mayor agencia estadounidense de ciencias del agua, de la tierra y biológicas y de cartografía civil, el Servicio Geológico de Estados Unidos, informó en 2020 que las tierras raras se extraen ahora en casi 20 países de todo el mundo. En los últimos años ha surgido una fiebre mundial de prospección de tierras raras, impulsada por la economía de la energía limpia. Se han descubierto nuevos yacimientos de tierras raras desde Europa y Sudamérica hasta Asia y África, y muchos de ellos se están explotando. Tomemos como ejemplo el proyecto de tierras raras Round Top, que se está desarrollando en Estados Unidos en Texas. Se cree que esta gigantesca mina de tierras raras tiene suficientes depósitos para abastecer a los estadounidenses durante 130 años. Según La Voz de América, una empresa australiana llamada American Rare Earth reveló recientemente que había conseguido $6 millones de capital y que se le habían concedido licencias de exploración para 2 minas de tierras raras situadas en 2 estados estadounidenses. Una de estas minas, situada en Arizona, tiene el potencial de convertirse en la mayor mina de tierras raras de Estados Unidos. Más valioso aún es que el torio y el uranio que contiene la mina son extremadamente bajos en elementos radiactivos. Las restricciones legales sobre los elementos radiactivos se consideran la causa más directa de que Estados Unidos cediera el dominio de las tierras raras a China en la década de 1980. Además, las autoridades estadounidenses, es decir, el Departamento de Defensa y el Departamento de Energía, especialmente durante la presidencia de Trump, han comenzado a financiar la investigación básica, el procesamiento y la producción de tierras raras. Estados Unidos ha sacudido el sector de la separación de tierras raras que antes China prácticamente monopolizaba. La australiana Lynas, que también se benefició del Pentágono, se ha convertido en el proveedor más exitoso de productos de fundición y separación de tierras raras. Transporta el mineral extraído en Mount Weld, Australia Occidental, a la planta de LAMP en Kuantan, Malasia, para su fundición y separación. En su último informe de resultados, Lynas anunció que su producción total había alcanzado más de 15.000 toneladas. Las acciones de la empresa se han multiplicado por 7 en 2 años. En noviembre de 2021, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, patrocinado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, declaró que una nueva metatecnología de tierras raras que habían desarrollado con científicos del Laboratorio Nacional de Idaho es un cambio de juego en cuanto a su capacidad de separar las tierras raras de forma rentable. Esto beneficiará a los fabricantes estadounidenses y se ha concedido la licencia a un fabricante estadounidense de productos químicos orgánicos. Los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos muestran que las importaciones estadounidenses de productos refinados de tierras raras han ido disminuyendo cada año en los últimos años, desde un total de $696 millones en 2011 hasta 110 millones en 2021. Reuters informó en agosto de 2021 que la Unión Europea estaba trabajando en una propuesta para apoyar a los fabricantes locales para acelerar la producción de imanes especiales de tierras raras que son críticos para la fabricación de vehículos eléctricos en Europa con el fin de competir con los rivales chinos. Sin embargo, los analistas señalan que los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados son en general demasiado lentos y que todavía están muy por detrás de China en términos de escala industrial. Para Beijing hay otros retos en la guerra contra las tierras raras. Por ejemplo, es difícil rastrear el flujo de tierras raras, lo que hace que el Partido Comunista Chino tenga que ser preciso en sus sanciones contra otros países, ya que no puede controlar la reventa de tierras raras. Sin embargo, el mayor desafío proviene de un dilema creado por el propio régimen. En primer lugar, los recursos de tierras raras de China se están agotando rápidamente tras años de sobreexplotación. Su cuota de producción mundial era superior al 90% en 2010 y casi el 50% en 2016. En 2020, con 44 millones de toneladas de reservas de tierras raras en China y 120 millones de toneladas de reservas probadas de tierras raras en todo el mundo, la proporción había descendido a cerca del 36%.
El Servicio Geológico de China publicó a finales de 2021 un documento titulado El patrón cambiante de la industria mundial de tierras raras y los problemas a los que se enfrenta la industria china de tierras raras. La tesis reconocía que la ventaja de China en recursos de tierras raras ha disminuido gradualmente, con la reducción de recursos y el descubrimiento de nuevos recursos de tierras raras en otros países. Además, la extracción de tierras raras ha causado un grave problema de contaminación en China. El New York Times informó en 2013 de que las sustancias tóxicas radiactivas que se filtran de más de 20 años de producción de refinado de tierras raras en el norte de China se han ido filtrando lentamente en el suelo, acercándose al río Amarillo. La provincia de Guangdong, en el sur de China, también ha visto cómo las sustancias corrosivas, como los ácidos fuertes, procedentes de las explotaciones mineras de tierras raras a cielo abierto, fluyen hacia el suelo, dañando los arrozales y los arroyos cercanos. En segundo lugar, aunque China se ha ganado el título de primer exportador mundial de tierras raras, en realidad no ha aportado beneficios ni a sus finanzas ni a sus empresas. La feroz competencia dentro de la industria china de tierras raras y el frenético contrabando de recursos de tierras raras han hecho posible la exportación de recursos de tierras raras a bajo precio e incluso con pérdidas durante décadas. En 2012, la Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó un documento titulado Situación y política de las tierras raras en China, en el que se comparaba la cantidad de tierras raras importadas desde China a través de las estadísticas de las aduanas extranjeras con las estadísticas de exportación de las aduanas chinas. La comparación muestra que el volumen de contrabando de tierras raras de China fue 1 o 2 veces mayor que el volumen de exportación regular en 2011. North China Rare Earth solía ser el mayor proveedor de productos de tierras raras en China e incluso en el mundo. En los 3 primeros trimestres de 2016, su beneficio neto fue inferior a 5.5 millones de dólares estadounidenses, con un margen de beneficio neto inferior al 1%. Después de deducir los subsidios del gobierno de unos 8.87 millones de dólares estadounidenses, en realidad tuvo pérdidas. Para revertir la situación de las tierras raras que se exportan a bajo precio, el gobierno chino ha tratado de tomar una serie de iniciativas como controlar el volumen total de producción, ajustar las cuotas de exportación y aumentar los aranceles de exportación. Especialmente tras el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Partido Comunista Chino esperaba contrarrestar a Estados Unidos mediante cuotas de tierras raras y restricciones a la exportación. Sin embargo, las medidas de economía planificada han perjudicado a sus propias empresas en la práctica. Una fuente de alto nivel del grupo de tierras raras del norte de China fue citada en un informe del Financial Times diciendo que las cuotas de extracción habían asestado un duro golpe a los beneficios empresariales de los productores y habían creado inestabilidad en el suministro de tierras raras. Por ejemplo, un informe publicado en 2019 por una cámara de comercio de Baotou, en la provincia de Mongolia Interior, mostraba que una fábrica local de imanes funcionaba a menos del 50% de su capacidad, en parte porque el Estado restringía la producción de tierras raras y la empresa no podía obtener suficientes tierras raras. En tercer lugar, las importaciones chinas de tierras raras han aumentado drásticamente en los últimos años y los precios de importación son mucho más altos que los de exportación. China es el mayor país minero y exportador de tierras raras del mundo. A partir de 2018, también se ha convertido en el mayor importador mundial de tierras raras. Según informan los medios de comunicación chinos, de enero a octubre de 2021, China importó más de 58.000 toneladas de mineral de tierras raras, lo que supuso cerca del 60% del consumo mundial de tierras raras. La razón es que China ha estado desarrollando rápidamente motores, baterías, catalizadores y diversos materiales emergentes que se utilizan ampliamente en industrias como la generación de energía solar, la generación de energía eólica, los vehículos de nueva energía, etc. Todos estos productos son grandes consumidores de tierras raras. El Financial Times informó que la minera estadounidense de tierras raras Mountain Pass y los proveedores de Myanmar representaron el 38 y el 30% de las importaciones de tierras raras de China en 2019 respectivamente. Una fuente de la industria de tierras raras de China dijo a los periodistas que, debido a que China carece de tecnología de alta gama, no puede producir tierras raras de alto valor añadido y solo puede procesarlas a grandes rasgos. Como resultado, el precio de la tierra rara procesada importada de otros países es alto. Lo explicó con una analogía. Si se vende la tierra rara directamente a 1 yuan por tonelada, se puede vender por 3 a 5 yuanes después de un procesamiento aproximado.
Después de venderla a Japón y Estados Unidos, para cuando ellos la venden de vuelta a China, una tonelada de productos refinados de tierra rara puede alcanzar de 800 a 1000 yuanes. Es decir, China necesita ahora importar mucha tierra rara de Estados Unidos y otros países para mantener la cadena industrial. La tecnología para procesar altamente las tierras raras sigue estando en manos de Estados Unidos y Japón. Si el Partido Comunista Chino decide jugar la carta de las tierras raras, debe estar preparado para soportar las contramedidas de Estados Unidos. De este análisis se desprende que la economía planificada ha dejado en cierta medida a las empresas y mercados de tierras raras de China en el caos. Sin embargo, el Partido Comunista Chino sigue creyendo en el modelo económico socialista y comunista y considera que las empresas estatales o las empresas propiedad del partido pueden ayudar a cambiar su suerte. China Rare Earth Group Limited es el último conglomerado estatal creado por el Partido Comunista Chino. Desde 2021, Beijing ha creado gigantes similares como China Sinochem Holdings, China Satellite Network Group, China Electric Equipment Group y China Logistic Group. Hasta ahora, el capital estatal chino ha representado más del 80% del total en la industria militar, las redes eléctricas, el petróleo y la petroquímica, el transporte, las telecomunicaciones, el carbón y otras empresas. Esto hace que la gente se pregunte si el partido tiene demasiada confianza en la economía comunista o si ya no puede encontrar otras formas de salir de su apuro.